¿Revolucionario audaz o líder que oculta verdades incómodas? Ibrahim Traoré acaba de sacudir los cimientos de Burkina Faso y del mundo entero. Su decisión resonó como un trueno: expulsar a la máxima representante de la Organización de las Naciones Unidas del país, un hecho que pocos se atrevían siquiera a imaginar. ¿Por qué un gesto tan radical, tan lleno de consecuencias? Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas acusa a fuerzas vinculadas al gobierno burkinés de cometer abusos terribles contra la infancia, desde el reclutamiento forzado de menores como soldados hasta violencia sexual y ataques deliberados a escuelas y hospitales. Este informe, titulado Niñez y conflicto armado en Burkina Faso, documenta, de manera detallada, miles de incidentes ocurridos entre los años 2022 y 2024. Lejos de responsabilizar únicamente a los grupos extremistas, el informe apunta, de forma directa y sin rodeos, a quienes defienden y respaldan al gobierno actual. La grieta entre la Organización de las Naciones Unidas y el Estado burkinés se ensancha peligrosamente, como una herida que amenaza con infectarse. Para muchos, Traoré reclama el derecho a decidir cómo se cuenta la historia nacional, sin la sombra constante de Occidente cuestionando cada paso. Sin embargo, otros ven en este acto una cortina de humo cuidadosamente tejida. Temen que miles de niños queden desprotegidos y que la reputación internacional del país se desplome hasta el abismo. El orgullo nacional, la autonomía política y la ayuda humanitaria están ahora mismo al filo de una navaja. No hay margen de error. Este escándalo reaviva una pregunta tan antigua como el propio continente africano: ¿quién debe proteger a la infancia? ¿Y quién tiene derecho a narrar la verdad africana? ¿Es Traoré un defensor auténtico del pueblo? ¿O un líder que silencia críticas incómodas detrás de la bandera de la soberanía? El conflicto no es solo diplomático. Revela alianzas peligrosas y pone en evidencia las profundas divisiones dentro de Burkina Faso. Para comprender lo que realmente está en juego, hay que mirar mucho más allá de los titulares y analizar la historia. Detrás del titular que sacudió a la opinión pública global, yace una larga historia entre África, la Organización de las Naciones Unidas y Occidente, marcada por décadas de desconfianza, tensiones y heridas que nunca terminaron de cerrarse. No es la primera vez que un país africano se enfrenta a un organismo internacional, pero pocas veces la confrontación ha sido tan pública y tan decisiva. El último estallido fue provocado por un informe de la Organización de las Naciones Unidas que denuncia miles de abusos atroces cometidos contra niños y niñas en Burkina Faso en los últimos años. El documento implica tanto a grupos yihadistas, vinculados a organizaciones como Estado Islámico y Al-Qaeda, como a fuerzas de autodefensa respaldadas por el propio gobierno de Traoré. Aquí no hay matices. Las acusaciones son directas y estremecedoras. Las acusaciones hielan la sangre: menores reclutados con engaños, obligados a portar armas y a enfrentarse en combates que no comprenden, niñas y niños víctimas de violencia sexual como arma de guerra, ataques a escuelas y hospitales, lugares que deberían ser refugio y esperanza, convertidos en escenarios de horror. Para el gobierno del capitán Ibrahim Traoré, este informe fue visto como una puñalada por la espalda, pues reclaman que la Organización de las Naciones Unidas no presentó pruebas irrefutables, ni consultó a las autoridades nacionales antes de hacerlo público. La herida abierta es tanto de orgullo como de dignidad. La respuesta del gobierno fue inmediata y contundente: expulsar a la máxima representante de la Organización de las Naciones Unidas en el país. Pero esta no es una simple reacción diplomática. Sucede en medio de profundas reformas internas que Traoré impulsa: hospitales gratuitos para todos, nuevas carreteras atravesando regiones antes olvidadas, proyectos de autosuficiencia alimentaria que buscan terminar con la dependencia de las importaciones, y una narrativa nacionalista que intenta cortar, de una vez y para siempre, la dependencia de Occidente. Este enfrentamiento, más allá del informe, es una verdadera batalla por el relato nacional y por el destino del país. ¿Quién tiene la autoridad de contar la historia de Burkina Faso ante el mundo? ¿Sus propios líderes, elegidos por el pueblo, o las instituciones internacionales, con su experiencia y recursos? Pero romper con la Organización de las Naciones Unidas tiene un costo altísimo. Burkina Faso arriesga su reputación internacional y el acceso a ayuda humanitaria vital para millones de personas.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas pone en juego su credibilidad como garante de los derechos humanos, especialmente en un continente donde las críticas a su imparcialidad han ido en aumento. ¿Puede África seguir confiando en la Organización de las Naciones Unidas? ¿O ha llegado el momento de desafiar su autoridad sobre el continente? La pregunta resuena en las capitales africanas y en los pasillos de la diplomacia internacional. El conflicto aún no ha terminado. Lo que está por venir podría redefinir el papel de África en el escenario internacional. Para entender el alcance de este momento, es útil mirar ejemplos históricos. En los años 60, Ghana, bajo Kwame Nkrumah, desafió abiertamente la influencia británica para construir una identidad nacional propia. En los años 80, Thomas Sankara, en Burkina Faso, intentó transformar su país, enfrentando presiones externas hasta su derrocamiento. Cada uno de estos episodios dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del continente. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas no solo denunció graves abusos contra la infancia en Burkina Faso, también reabrió heridas profundas. Muchos africanos recuerdan cómo, durante décadas, informes y sanciones de organismos internacionales han servido de pretexto para la injerencia extranjera y la manipulación política. Cada nueva acusación revive el fantasma de un pasado en que potencias occidentales dictaban el destino de África, a menudo sin tener en cuenta las voces locales. Ibrahim Traoré, junto a sus seguidores, ve en este episodio un eco de la historia africana. Recuerdan a líderes como Thomas Sankara, Patrice Lumumba y Kwame Nkrumah, figuras que osaron enfrentar el orden internacional establecido y pagaron un precio muy alto, a veces con su vida. Para muchos, el informe actual es solo una página más en la larga batalla por la autodeterminación, donde desafiar la narrativa oficial tiene un precio tan alto como la libertad misma. Hoy, la retórica de soberanía y revolución de Traoré choca con una obligación ineludible: proteger a los más vulnerables. ¿Puede un país priorizar la independencia nacional ante denuncias de abusos? ¿Es posible rechazar la presencia internacional y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de sus propios niños? La revolución promete dignidad y orgullo, pero enfrenta el reto de no dejar atrás a quienes más necesitan protección. Aquí resuenan la voz de muchos padres y madres burkineses que temen por el futuro de sus hijos, atrapados en medio de una lucha de poder. Críticos dentro y fuera de Burkina Faso sostienen que expulsar a la Organización de las Naciones Unidas no es un signo de fortaleza, sino una táctica para eludir la rendición de cuentas. Temen que, sin vigilancia internacional, las víctimas de abusos sean aún más invisibles. Para ellos, cortar lazos con la Organización de las Naciones Unidas blinda al gobierno frente a críticas, en vez de demostrar auténtica soberanía. Mientras la comunidad internacional observa en vilo, Traoré debe decidir si doblar la apuesta por la soberanía o buscar un delicado equilibrio. La siguiente jugada podría sellar el destino de miles de niños y redefinir el papel de África en el mundo. La historia, en ocasiones, ofrece segundas oportunidades, pero rara vez son gratuitas. Lo que está en juego es inmenso. África podría ganar una voz propia y decidir su camino, o quedar aún más aislada y expuesta. Los niños de Burkina Faso, protagonistas silenciosos, podrían quedar desprotegidos o, por primera vez, ser defendidos por sus propios líderes. La tensión entre orgullo nacional y vigilancia internacional determinará el futuro inmediato del país y, tal vez, del continente entero. Basta recordar el caso de Sudán en los años 90, cuando el rechazo a la ayuda internacional agravó la crisis humanitaria y dejó cicatrices difíciles de sanar. Independencia gloriosa o aislamiento peligroso. El destino de África oscila, una vez más, entre ambos extremos. La reciente expulsión de la máxima representante de la Organización de las Naciones Unidas por parte de Burkina Faso no es solo un acto simbólico, redefine la relación entre África y el mundo, abriendo puertas a esperanza y temor por igual. Para muchos burkineses, esta decisión representa un triunfo de la soberanía. Por primera vez en décadas, sienten que su nación toma las riendas, sin la tutela de actores externos. Este gesto puede inspirar a otros países africanos a replantearse su dependencia de organismos internacionales y a reclamar mayor control sobre su propio destino. Hay quienes evocan el ejemplo de Ruanda tras el genocidio,
La reconstrucción nacional, basada en la autodeterminación, fue posible gracias a una férrea voluntad de no repetir errores del pasado. Sin embargo, la otra cara es sombría. Más de 2 millones de personas desplazadas dependen de la ayuda internacional para sobrevivir. Al cerrar las puertas a la Organización de las Naciones Unidas, la asistencia vital podría esfumarse o reducirse drásticamente, dejando a los más vulnerables, niños, ancianos y familias enteras, en una situación desesperada. Pensemos en la sequía de Etiopía en los años 80, cuando la falta de coordinación internacional agravó el sufrimiento de millones. Mientras tanto, otros gobiernos africanos observan, sopesando riesgos y oportunidades. El dilema es claro. ¿Ha llegado la hora de romper con Occidente y construir instituciones propias, aunque eso implique navegar solos en aguas inciertas? O, por el contrario, existe el peligro de caer en el aislamiento y repetir errores del pasado. La historia de Zimbabue, tras su ruptura con la comunidad internacional, sirve de advertencia. El aislamiento puede llevar a décadas de crisis económica y social. La ausencia de observadores internacionales genera inquietud. Sin vigilancia externa, el gobierno podría actuar sin restricciones, silenciar disidencias y cometer abusos en nombre de la soberanía. Es un escenario que África ya ha padecido, con consecuencias devastadoras para su gente. El caso de la República Centroafricana, donde la falta de control internacional permitió graves violaciones de derechos humanos, es una advertencia que muchos no desean repetir. No obstante, esta ruptura también puede avivar el fuego de movimientos pro-independencia en todo el continente. ¿Será el inicio de una África verdaderamente autónoma o el preludio de un nuevo ciclo de autoritarismo y crisis? El ejemplo de Eritrea, que tras su independencia buscó aislarse del sistema internacional, muestra que la soledad puede ser tan peligrosa como la dependencia. Burkina Faso está en una encrucijada. Puede emerger como símbolo de resistencia y autodeterminación, o hundirse en una crisis humanitaria aún más profunda. Más allá de sus fronteras, la decisión presiona a toda África, obligándola a elegir entre el riesgo de la soledad y la promesa de un futuro propio. La historia ofrece lecciones, pero el presente exige decisiones valientes y meditadas. La tensión crece. ¿Podrá Burkina Faso sostener su apuesta sin pagar un precio insoportable? El mundo observa, y el reloj no se detiene. Las próximas semanas serán cruciales, y cada paso que dé el gobierno será analizado con lupa por aliados y críticos. Ni ceguera nacionalista ni sumisión absoluta. ¿Puede África trazar un camino propio entre la soberanía y los derechos humanos? Ese es el dilema que enfrentan hoy países como Burkina Faso, atrapados en un pulso entre orgullo nacional y las exigencias de la comunidad internacional. La pregunta no admite respuestas simples, pero sí requiere reflexión y coraje. El primer aprendizaje es claro. La colaboración internacional debe ser crítica y transparente. Los informes sobre derechos humanos solo serán legítimos si cuentan con diálogo previo y participación activa de los gobiernos africanos en su verificación. Así se evita la percepción de imposición externa y se refuerza la credibilidad de cada denuncia. Algunas naciones africanas han solicitado observadores mixtos, integrando expertos locales y extranjeros para garantizar imparcialidad. Algunas naciones africanas han solicitado observadores mixtos, integrando expertos locales para garantizar imparcialidad. Pero confiar únicamente en instituciones externas sería un error. África necesita crear sus propias organizaciones fuertes, una Unión Africana robusta y tribunales continentales capaces de investigar y sancionar abusos, sin sesgos ni presiones foráneas. Solo así podrá resolver sus conflictos internamente y reducir su dependencia de organismos extranjeros. El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha, es un ejemplo de cómo fortalecer la justicia africana, aunque su alcance aún es limitado. Sin embargo, ni la mejor ley sirve sin vigilancia efectiva. Aquí, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes se vuelven vitales. Son el contrapeso a los abusos y la mejor defensa contra la impunidad, ya venga de actores internos o externos. Organizaciones como el Movimiento Burkinés de Derechos Humanos y periódicos investigativos han logrado exponer casos de corrupción y abuso, demostrando el papel fundamental de la vigilancia local.
El mayor reto es aceptar cooperación internacional sin perder autonomía. África requiere recursos y alianzas, pero también debe definir sus prioridades y métodos. La clave está en negociar en condiciones de igualdad, donde la dignidad no se sacrifique por ayuda, ni la ayuda se convierta en excusa para el control extranjero. Un ejemplo práctico es el modelo de cooperación Sur-Sur, donde países africanos colaboran entre sí para resolver desafíos comunes, desde epidemias hasta conflictos armados. La apuesta es alta. África puede aprovechar este momento para liderar con dignidad y establecer sus propias reglas, o ceder su futuro y perder, una vez más, la oportunidad de definirse a sí misma. El equilibrio entre soberanía y derechos humanos es complejo, pero posible si hay visión y voluntad. Países como Sudáfrica, tras el apartheid, mostraron que es posible construir instituciones fuertes y abiertas al diálogo internacional sin perder el control nacional. Hoy, el futuro de África está en manos de su pueblo, bajo la mirada expectante del mundo. Cada decisión que tome Burkina Faso será observada y debatida, pero también puede servir de inspiración para otros países que buscan dignidad y justicia. El destino de Burkina Faso, y quizás de toda África, se está decidiendo ahora. Tu voz, aunque parezca pequeña, tiene más peso del que imaginas. La historia, lo han demostrado los grandes cambios sociales, se escribe tanto en los despachos de poder como en las plazas públicas y las redes sociales. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto de ruptura con la Organización de las Naciones Unidas? Todo comenzó con una serie de decisiones que sacudieron el tablero diplomático africano. El gobierno de Traoré, impulsado por una visión revolucionaria y respaldado por sectores populares, decidió que era el momento de defender la narrativa nacional y rechazar lo que consideran injerencias externas. La expulsión de la máxima representante de la Organización de las Naciones Unidas no fue un acto aislado, sino la culminación de meses de tensiones, debates y presiones internas y externas. La historia nunca es neutral ni automática. En momentos críticos como este, quedarse callado puede permitir que los abusos sigan ocultos. En cambio, una sola opinión, una conversación franca, puede encender cambios verdaderos. La expulsión de la máxima representante de la Organización de las Naciones Unidas no es solo un acto político, es un pulso por el control de la narrativa, la soberanía y el reconocimiento de un pueblo que ha luchado durante décadas por ser dueño de su propio destino. En la historia reciente, movimientos ciudadanos han logrado revertir decisiones injustas, demostrando que la presión social puede ser tan poderosa como cualquier decreto oficial. ¿Quién decidirá el futuro africano? ¿Instituciones extranjeras con todo su poder y recursos? ¿O los propios africanos, aunque eso implique atravesar riesgos y desafíos enormes? No existen respuestas fáciles. El peligro es real. Si callamos, los abusos pueden prosperar en la sombra. Si hablamos, podemos abrir debates, forzar cambios y quizás inspirar a otros a no aceptar la injusticia. Cada voz cuenta. Burkina Faso está en una encrucijada histórica. Lo que ocurra aquí resonará en todo el continente. Apoyar la soberanía local puede significar más dignidad e independencia, pero ¿cuál es el precio? ¿Quién protegerá los derechos de los más vulnerables si se cierran las puertas al escrutinio internacional? Desde tu pantalla, esto puede parecer distante, pero el futuro global se construye con cada decisión cotidiana, con cada voz que elige hablar o guardar silencio. ¿Serás de quienes observan desde la distancia? ¿O te atreverás a cuestionar, conversar y exigir transparencia, justicia y respeto para todos los pueblos, sin importar su tamaño o riqueza? Porque cuando una nación toma una decisión audaz, el mundo entero observa. Y cada gesto, cada solidaridad, suma. La revolución en Burkina Faso es un llamado de atención para toda África, pero también para ti. El futuro lo definen los muchos, no solo los poderosos.